È un dono pregare insieme. Ringrazio e saluto con affetto tutti voi, Es un don rezar juntos. Agradezco y saludo con afecto a todos vosotros, en particular a su santidad el Patriarca mio Ecuménico, fratello Bartolomeo a mi hermano e Bartolomé il caro vescovo Henry, y al querido obispo Henrik, presidente del Consiglio della Chiesa presidente del Evangelica in Consejo de Germania. la Iglesia Evangélica en Alemania. Purtroppo il reverendissimo arcivescovo di Canterbury, Justin, Lamentablemente, el non reverendísimo è arzobispo potuto de venire a causa Canterbury, della pandemia. Justin, no ha llegado a causa de la Il pandemia. brano della Passione del Signore che abbiamo ascoltato El si pasaje de la situa Pasión del appena Señor que hemos prima della escuchado morte di se Gesù sitúa poco antes de la muerte de Jesús e parla della tentazione che si abbatte su di lui, y habla de la tentación que se schermato sulla cierne croce, sobre él, exhausto en la cruz. mentre vive il momento più alto del dolore e dell'amore. Mientras vive el Molti senza momento del pietà dolor y del amor más scatenano contro extremo, di lui un muchos sin piedad ritornello: lanzan unas palabras contra salva él. te stesso. Sálvate a ti mismo. È una tentazione cruciale che insidia a tutti, anche noi Es una cristiani. tentación crucial que nos amenaza a È la todos, tentazione di también a pensare nosotros solo a cristianos. salvaguardare Es la se tentación de stessi, pensar solo en il protegerse a sí proprio mismo gruppo, o al di propio avere in grupo, testa de tener en soltanto i mente propri solamente los problemi propios e i propri problemas e interessi, intereses, mentre tutto il resto mientras todo non lo conta. demás no importa. È un istinto molto umano, Es un ma instinto cattivo, muy humano, pero ed è malo, l'ultima y es la sfida al última Dio provocación crocifisso. al Dios crucificado. Salva te stesso. Lo dicono per primi quelli che passavano di là. Sálvate a ti mismo, Era gente lo dicen comune primero los que pasaban por che ahí. aveva sentito Era Gesù gente parlare común e que operare había prodigi. escuchado hablar a Jesús y lo habían visto Ora hacer dicono prodigios. salva te stesso Ahora le dicen, scendendo dalla sálvate a croce. ti mismo bajando de la cruz. Non avevano compassione, ma la voglia di miracoli, di No vederlo tenían scendere dalla compasión, croce. sino ganas de E milagros, forse anche de noi verlo bajar de la cruz. preferiremmo un Dio Quizás también spettacolare nosotros anziché preferiríamos a veces compassionevole, un Dios un espectacular Dio más que potente agli occhi del compasivo, mondo, un Dios potente a los che ojos si del impone mundo, con la que se forza impone con la e fuerza sbaraglio y chi ci vuole desbarata male. a quien nos odia. Ma questo non è Dio, è il nostro io. Pero esto no es Dios, Quante es volte nuestro yo. vogliamo ¿Cuántas un veces Dio a queremos nostra un Dios misura, a nuestra medida, anziché diventare noi más la que llegar misura di Dio? nosotros a la medida de Dios? Un Dio come Un noi, Dios como nosotros, affinché diventare noi más come que Lui. llegar a ser nosotros como Él. Ma così all'adorazione di Dio preferiamo il culto dell'io. Pero así, en vez de la adoración a È un Dios, culto che preferimos el cresce, culto al yo. si alimenta Es un con culto que l'indifferenza crece y se verso alimenta l'altro. con la indiferencia hacia el otro. A quei A los passanti, que infatti, pasaban, de hecho, Gesù interessava Jesús solo per les interesaba soddisfare le solo loro para voglie, satisfacer sus antojos, ma ridotto uno pero scatto sulla reducido croce a un non despojo en la cruz, interessava più. ya no les interesaba más. Era davanti ai loro Estaba occhi, delante de sus ojos, ma lontano dal pero loro lejos cuore. de su corazón. L'indifferenza li teneva distanti dal vero La volto di Dio. indiferencia los tenía distante del verdadero rostro de Dios. Salva te stesso. In seconda battuta si fanno avanti i capi dei sacerdoti, gli scribi. Sálvate a ti mismo. Erano En un quelli che segundo avevano momento dan un paso condannato al frente Gesù los jefes de los perché sacerdotes y los rappresentava per escribas. loro un pericolo. Eran los que habían condenado a Jesús porque Ma representaban un tutti siamo peligro. specialisti nel Pero mettere todos in somos croce gli altri especialistas en pur di colgar en la salvare cruz noi stessi. a los demás con tal de Gesù salvarnos a nosotros invece mismos. si lascia En cambio, inchiodare si dejamos per clavar insegnarci a a non Jesús en la cruz scaricare il para male enseñarnos sugli altri. a no descargar el mal sobre los demás, I capi religiosi lo accusano proprio a motivo degli altri. los Ha jefes lo salvato acusan altri e non può salvare se justamente por stesso. motivo de salvar a los otros. Ha salvado a otros y no puede Conoscevano salvarse a Gesù, sí mismo. ricordavano le guarigioni e le Conocían a liberazioni Jesús, che aveva recordaban sus compiuto curaciones y las e liberaciones fanno que un había collegamento realizado y malizioso. relacionan todo esto con malicia. Insinuano che salvare e Insinúan soccorrere que gli altri salvar, non porta socorrer a a los alcun demás bene. no conduce a ningún bien. Lui
Él, que se había entregado tanto por los demás, se está perdiendo a sí mismo. La acusación es sarcástica y se reviste de términos religiosos, usando 2 veces el verbo salvar. Pero el Evangelio del sálvate a ti mismo no es el Evangelio de la salvación. Es el Evangelio apócrifo, más falso, que carga las cruces sobre los demás. El Evangelio verdadero, en cambio, carga con las cruces de los otros. Salva te stesso e infine anche quelli crocifissi con Gesù si uniscono al clima di sfida contro di Lui. Sálvate a ti mismo. Al final, incluso los crucificados que estaban junto a Jesús se unen al clima de hostilidad contra Él. Qué fácil es criticar, hablar en contra, ver el mal en los demás y no en uno mismo, hasta llegar a descargar las culpas sobre los más débiles y marginados. Pero, ¿por qué los crucificados se ensañan con Jesús? Porque no los quita de la cruz. Le dicen, sálvate a ti mismo y a nosotros. Solo buscan a Jesús para resolver sus problemas. Pero Dios no viene tanto a liberarnos de los problemas que siempre vuelven a presentarse, sino para salvarnos del verdadero problema, que es la falta de amor. Esta es la causa profunda de nuestros males personales, sociales, internacionales, ambientales. Pensar solo en sí mismo es el padre de todos los males. Pero uno de los ladrones observa a Jesús y ve en él el amor humilde y obtiene el cielo haciendo una sola cosa, cambiando la atención de sí mismo a Jesús, de sí mismo a quien estaba a su lado. Cari fratelli e sorelle, sul Calvario è avvenuto il gran duello contra Dio. Queridos hermanos y hermanas, en el Calvario tuvo lugar el gran duelo entre Dios que vino a salvarnos y el hombre que quiere salvarse a sí mismo, entre la fe en Dios y el culto al yo, entre el hombre que culpa y Dios que perdona. Y llegó la victoria de Dios, su misericordia descendió en el mundo. Dalla croce è sorgato il perdono, è rinata la fraternità. De la cruz brota el perdón, renace la fraternidad. La cruz nos hace hermanos. Le braccia di Gesù aperte sulla croce. Los brazos de Jesús abiertos en la cruz marcan un punto de inflexión, porque Dios no señala con el dedo a nadie, sino que abraza a todos. Porque solo el amor apaga el odio, solo el amor vence a la injusticia, solo el amor deja un lugar al otro. Solo el amor es el camino para la plena comunión entre nosotros. Guardiamo al Dio crocifisso e chiediamo al Dio crocifisso. Miremos al Dios crucificado y pidamos a Dios crucificado la gracia de estar más unidos, de ser más fraternos. Y cuando estemos tentados de seguir la lógica del mundo, recordemos las palabras de Jesús. Quien quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Lo que a los ojos de los hombres es una pérdida, para nosotros es salvación. Aprendamos del Señor que nos ha salvado despojándose de sí mismo, haciéndose otro, de Dios hombre, de espíritu carne, de rey siervo. También a nosotros nos invita a ser nosotros, a ir al encuentro de los demás. Cuanto más estemos unidos al Señor Jesús, seremos más abiertos y universales, porque nos sentiremos responsables de los demás, y el otro será el camino para salvarse a sí mismo.
cada semejante, cada ser humano, cualquiera sea su historia o su religión, comenzando por los pobres, los más parecidos a Jesús. El gran arzobispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, escribió que si no hubiera pobres, en gran parte sería destruida nuestra salvación. Que el Señor nos ayude a transitar juntos el camino de la fraternidad para ser testimonios creíbles del Dios verdadero.